En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 24 de abril de 2024, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy día, como ayer, Jesús nuevamente habla de la unión, de la intimidad que tiene con el Padre Dios. Pero hoy día lo hace de una manera muy particular, hermanos. Sí, hoy día dice que Jesús grita. Grita como quien dice las palabras que deben ser escuchadas claramente por todos, hermanos. Y grita en este mundo tan cerrado, en este mundo tan con tantas ideologías, en este mundo de tantos apegos, de tanto consumismo. Hoy nuestro Señor Jesús grita, y su grito sintetiza su misión salvadora, hermanos, porque Él verdaderamente ha venido a salvar al mundo. Pero no ha venido por sí mismo, sino ha venido en el nombre del Padre que lo ha enviado y le ha mandado lo que tiene que decir y lo que tiene que hablar. Amén. Por eso, hermanos, hoy Jesús nos invita a reconocer esa verdadera luz, esa luz en tu vida, hermanos, a ser libre para cuestionar nuestra existencia. Hoy, de alguna manera, Jesús nos dice que vivimos en oscuridad. Si no partimos de ese presupuesto, de ese pensamiento, no encontraremos la luz, hermanos, porque ciertamente el mayor ciego es aquel que no es capaz de reconocer su propia ceguera, y el que está en las tinieblas más profundas es aquel que no es capaz de reconocer la propia oscuridad de su vida, hermanos. Hoy dile humildemente: Señor, dame la gracia para reconocer esa luz en mi vida, tu luz. Amén. Pero también, hermanos, vimos cómo en el Evangelio hoy Jesús nos dice que no ha venido pues al mundo para juzgar ni para condenar a nadie, sino para salvarnos. Y de alguna manera me pongo a pensar y digo, no sé en qué momento pues se metió la idea de que el cristianismo nos quiere imponer normas, adoctrinamientos, moralizarnos, lavarnos el cerebro. Por ahí, yo creo que eso que aumentan por ahí es una pura propaganda negra, la que se hace sobre la verdadera fe cristiana. Cuando hay una verdadera experiencia en Dios y con Dios, de Dios, encuentras la verdadera fe, hermano, hermana. Amén. Lejos de esclavizarnos, nos libera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lejos de oprimirnos, de alguna manera nos genera descanso en nuestro ser, nos trae paz en nuestra alma, y lejos de sentirnos condenados, nos da la verdadera salvación. Amén. Hermanos, algunas veces podríamos sonarnos chocantes si fuera de sentido alguna de las palabras que encontramos en los santos evangelios. Seguro que sí. Hay algunas que nos dan directamente, como se dice, a la yugular. Sin embargo, estas palabras no las ha dicho Jesús por necedad, no la dijo por puro gusto, hermanos, sino porque son las que le ha mandado el Padre Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando leemos los mandamientos en medio de nuestra cultura tan moderna, en esta cultura tan moderna y desarrollada, no falta por ahí personas que digan, entre otras cosas, que el sexto mandamiento de la ley de Dios es retrógrado. Ese sexto mandamiento donde dice no cometerás actos impuros, dicen que es retrógrado, que Jesús ya es desfasado, y que cómo pueden creer en eso. Y esos argumentos, hermanos, dicen muchas veces que mientras hay amor, no interesa el sexo. La relación íntima puede ser hecha antes del matrimonio, incluso cuando hay amor entre personas del mismo sexo, incluso. Quienes afirman esto, hermanos, incluido nosotros que somos bautizados, muchas veces afirmamos, es que no hemos comprendido que precisamente
Porque tenemos un Dios, hermanos. No hemos comprendido que hay un Dios que nos ama y que nos ha advertido y nos advierte hoy por medio de su palabra. Amén. Esa palabra que es realizar las acciones contrarias que supuestamente lo pone el mundo. Esas contrarias a los mandamientos. Hermano, hermana, Dios nos advierte cosas buenas. Si Dios nos pone normas es porque nos ama, porque quiere algo bueno en nosotros. Allá tú, si libremente lo aceptas o lo dejas. Muchas veces tomamos acciones contrarias a los mandamientos que destruyen definitivamente la vida del hombre, tanto de la propia vida como también de los demás y de tu entorno. Cuando tú te empecinas en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la infidelidad, destruyes tu familia y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Te destruyes a ti y destruyes a tu familia. Creas hijos resentidos, quizás sin carisma de amor, de perdón, sino de rencor, y no nos damos cuenta de ello. Hermanos, en el paraíso, Dios le dijo a Adán: el día que comas de esa fruta, es decir, el día que desobedezcas, ese día morirás. Hermanos, las consecuencias las conocemos y las vivimos. Sabemos, pero hay guerras, hay homicidios, hay conflictos, hay rencor, hay egoísmo, hay destrucción. Por ello, hermanos, San Pablo, el apóstol San Pablo escribirá pues y les dirá a los romanos: el salario del pecado es la muerte. Por eso es que Jesús no nos va a condenar a nosotros mismos, sino que no somos nosotros los que nos vamos a condenar si decidimos seguir el camino del pecado, ese camino de la destrucción, ese camino donde hemos tomado el sendero del mundo que nos autodestruye y definitivamente nos autocondena. Amén. Hay que tener en cuenta, hermanos, que aceptar a Jesús entonces es creer, ver, escuchar al Padre. Significa no estar en tinieblas, es obedecer el mandato de la vida eterna. Bien nos viene por ahí la amonestación de San Juan de la Cruz cuando dice que todo nos habló junto y de una vez por esta sola palabra, que es el amor. Por lo cual, hermanos, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo sería una necedad, sino que habría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, evitando querer otra o alguna cosa o alguna novedad. Hay que tener en cuenta, hermanos, que para seguir a Cristo tenemos que adoptar esos detalles, esos dos detalles importantes que hoy día nos habla en Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, el significado cuando Bernabé y Saulo, después de haber regresado a la comunidad de una misión, sean enviados de nuevo al otro, pero por la gracia del Espíritu Santo, a esa tan importante misión evangelizadora. Hermanos, este Hechos de los Apóstoles nos da y nos permite ver cómo se ve la fuerza y el estímulo que infunde sin interrupción. El Espíritu Santo está en el corazón de los discípulos de Jesús. No hay espacio, hermanos, para detenerse, para lo estático. No hay espacio para esa gran misión. Esa misión urge, es importante y urgente. No hay que esperar, no hay salir, no hay necesidad quizás por ahí de decir: ay, tengo que caminar tantos kilómetros. No. De la misma forma, hermanos, la vida cristiana de cada uno, si es vivida en la complicidad con el Espíritu Santo y entendiendo el verdadero mensaje de Jesús en el Evangelio, esto verdaderamente va a ser un dinamismo continuo en fidelidad creativa, impulsada al verdadero anuncio del Evangelio. Amén. Hermanos, cuando tú lees la lectura de los Hechos de los Apóstoles, subraya dos modos a través de los cuales la comunidad y cada cristiano puede evangelizar un verdadero discernimiento de la voluntad de Dios. Estos dinamismos espirituales son la oración y el ayuno. Así lo dicen, oraban y ayunaban. Y a través de ello el Espíritu Santo se manifestaba. Justamente a través de la oración y del ayuno, la comunidad cristiana puede tomar una mayor conciencia del proyecto de Dios, de lo que quiere Dios en tu vida y en la vida de los demás. Amén. En este hecho, hermanos, encontramos una preciosa indicación que nos pone válida actualmente en este mundo tan corrompido. Cuando nos disponemos para una búsqueda consciente de la voluntad de Dios, tenemos en nuestras manos estos medios, hermanos. No te olvides la oración asidua, permanente, constante y el ayuno.
De esta manera, la misión de la iglesia es fruto de su discernimiento, de ese discernimiento eclesial que lo pide. Esto le edifica y hace que su obrar sea más conforme a la acción del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, para nadie es un secreto que estamos pues en un cambio de época. Obviamente vivimos en una posmodernidad, más allá de cómo se le denomine, ¿no? Modernidad tardía, posmodernidad, transmodernidad, todo que termine con modernidad y bueno, no sé. Pero reconocemos que el hombre hoy vive grandes confusiones, hermanos, sobre todo confusiones ideológicas. Vive miedos e incertidumbres frente al futuro. Sí, hermanos, muchas veces nos preguntamos qué será mañana, cómo viviré, cómo pagaré esto o lo otro. Dudas sobre cuál es la verdad profunda y en muchas ocasiones desesperanza frente al mañana, a ese mañana inmediato. Pues frente a un panorama en este camino de la época de esta posmodernidad, Jesús grita definitivamente y dice: yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí no quedará en oscuridad, no quedará en tinieblas. La luz es una persona, hermanos, la luz es un mensaje, la luz es una certeza de que en Él no hay engaño. Amén. De que en Él hay vida en plenitud y que pues cada vez somos más atacados por mensajes de la publicidad, cada vez somos más atacados por la ideología dominante, por esa llamada dictadura del pensamiento único que nos pone, que nos debe de uniformar a partir de latigar o de linchamiento sobre cualquier otra cosa. Nos buscan siempre lo mediático, aquellas personas que se atreven a cuestionar esas nuevas ideologías o el statu quo. Hoy hay que pedirle la gracia para reconocer el mensaje de Jesús, que estamos llamados no a salvarnos de los demás, no a salvarnos del mundo, pues estamos llamados a salvarnos de nosotros mismos, hermanos. Amén, de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestras ambiciones desmedidas, de nuestra incapacidad de amar, de nuestra incapacidad para perdonar, de nuestras limitaciones de la misericordia hacia los demás, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, de nuestra lujuria, de nuestro vicio, de nuestro pecado, de nuestra lepra que hay en el corazón, de esas mentiras que aún guardamos en nuestro interior del corazón. Amén. Hoy dile al Señor que te dé la gracia para reconocer que eres la verdadera luz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.